Buenos días, queridos hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. Amén. Este día estamos en este espacio que es Tempranito con Jesús, aunque hoy estamos iniciando un poco más tarde. Normalmente iniciamos entre 7 y 8 de la mañana, pero hoy hemos estado un poquito complicados con el tiempo. Pero aquí estamos, tratando de cumplir con el Señor y con usted, que tan amablemente se ha unido a nosotros para estar llevando estos 3 tiempos de oración: Tempranito con Jesús en la mañana, tiempo de oración y reflexión en la tarde, y pues también en las noches en Cosecha y Victoria Radio. De parte de los ministerios Cosecha y Victoria, así como de la iglesia Casa de Oración y Restauración, y de cada uno de los hermanos, te damos las gracias por estar ahí, sumarse, así como de parte de la pastora Moraima y como de mi parte el pastor Alexander Polanco. Dios le bendiga grandemente y vamos a iniciar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en este día nos reposamos en ti y ponemos todas las cosas en tus manos. Sé tú nuestro guardador, nuestro protector, y sé tú la roca firme sobre la cual cada persona se sostenga. Que seas tú hoy, oh Dios, haciendo que tu bien y tu misericordia nos alcancen, nos ayuden y nos bendigan. Te presentamos a ti este tiempo que vamos a compartir, que edifique, bendiga y redarguya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues en este día tenemos aquí lo que es la lectura bíblica en un año, que siempre les recordamos cada mañana la lectura que corresponde para cada día, para que así al final del año usted pueda haber completado la lectura bíblica de toda la Biblia en un año. Hoy, sábado 16 de mayo, pues correspondería 2 de Samuel capítulo 21 y capítulo 22 y el Salmo 29. Amén. Estos son los pasajes que para hoy corresponden de la lectura bíblica en un año. 2 de Samuel 21, capítulo 21 y capítulo 22, así como el Salmo 29. Y pues aprovechando la lectura bíblica en un año, vamos a leer uno de sus pasajes. Vamos a leer en 2 de Samuel a partir de el capítulo 21, versículo 15. Y el tema de hoy tiene que ver con que nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos necesitamos a Dios y todos necesitamos a nuestro prójimo. Es importante que en este tiempo lo comprendamos. Vivimos en un mundo que estaba muy acelerado, que todo iba muy rápido, y esta plaga y esta pandemia del COVID-19 ha venido a desacelerar todo, a bajar la velocidad, a aterrizar los aviones, frenar los trenes, detener los autobuses, detener los automóviles, así como ha detenido los medios de transporte, también ha detenido la vida de todos nosotros a través de frenarnos. Y este freno debe llevarnos a reflexionar. Y ese reflexionar tiene que ver con que nos necesitamos y que necesitamos a Dios. El primer mandamiento siempre ha sido y siempre será:
amar al Señor, tu Dios, por encima de todas las cosas, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ese primer mandamiento, querido hermano, nos habla de que necesitamos adorar a Dios, amar a Dios, a reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero ese primer mandamiento, querido hermano, también debes hacernos recordar que todos somos necesitados. Necesitados de Dios, necesitados de lo que Él hace, necesitados de lo que Él ha creado. Usted vive sobre una tierra que usted encontró, usted no la creó. Usted desde que nace desvalido, desprovisto de toda capacidad de protegerse, de autoalimentarse. Y tan pronto usted nace, usted es un necesitado. Necesita protección, abrigo, leche, necesita cuidado para que los mosquitos, las hormigas no te hagan daño. Desde que nacemos somos necesitados. Pero cuando vamos creciendo nos volvemos soberbios, nos volvemos autónomos, nos volvemos lo que el mundo llama independientes. Pero esa independencia es falsa, es hueca, es una independencia que al final es orgullo, es vanidad. Porque todo lo que usted consume, usted tiene que comprarlo, porque usted no lo produce. Si usted quiere un café con leche, usted no cultiva café ni tiene vaca con leche que den leche. Si usted quiere comerse un pan, usted no hace pan. Y aún el que tiene una panadería necesita comprar al que siembra el trigo que produce la harina. Nos necesitamos, sencillamente nos necesitamos. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha necesitado al otro ser humano y necesita de Dios. Y es algo muy básico, que debe llevarnos a reflexionar y a quitar todo orgullo, todo egoísmo. ¿Y a quién necesitamos? Algunos dirán, bueno, yo necesito a mi familia, pero resulta que usted se enferma y usted no es médico. Pero resulta que usted va a la estación de gasolina y usted necesita que el bombero le ponga gasolina a su carro. Usted necesita ir a una farmacia y que un farmacéutico le entregue el medicamento correcto. Usted necesita todos los días que cientos o miles de personas intervengan en su diario vivir para que usted tenga todo lo básico. La luz que nos ilumina ahora mismo es artificial y hay una planta generadora de energía donde hay personas trabajando, donde hay otros que se ocupan de que es la línea que van desde la planta hasta donde usted esté conectada. Hay otros que se encargan de la facturación y del cobro para poder tener encendida esa planta. Y así sucesivamente. Usted me está viendo a través de un servicio que es a través del internet, pero ese internet viene de una compañía a la cual yo necesito para poder llegar a ti, pero igualmente yo tengo que pagar por ese servicio y usted lo pueda recibir y usted lo recibe porque usted también paga el servicio a otra compañía. En esa compañía trabajan personas y alguien es dueño de esa compañía, sean muchos accionistas o sea uno, pero la vida en sociedad es esto, nos necesitamos, pero en la vida espiritual y emocional también nos necesitamos. Pero hay un detalle, para salvarnos necesitamos a Cristo. Para salvarte necesitas una sola cosa, a Cristo. Ahora, para conocer a Cristo vas a necesitar la iglesia, va a necesitar a otras personas que te prediquen. ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique?, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Nos necesitamos, sencillamente, no solo a tu familia, tú necesitas a las demás personas. La vida en sociedad es algo muy antiguo, lo creó Dios, la familia. Dios fue el que creó la familia, pero la vida en sociedad es parte de la misma voluntad de Dios. Y quiero leerte esto que acontece aquí en 2 de Samuel 21:15. Usted recuerda a David, aquel joven valiente que tomó la iniciativa de enfrentarse a Goliat, que era el paladín, el héroe de los filisteos, y que sale y enfrenta al ejército de Israel, y el ejército de Israel está en un lugar y los filisteos en otro, y él sale al campo de batalla e insulta a el rey Saúl, insulta a los ejércitos de Dios, y nadie hace nada, nadie se atreve a salir a pelear, ni Saúl, que es el rey,
ni el general, ni 3 hermanos de David que estaban ahí. Nadie se atreve. Pero llega el pequeñito David, un jovencito de quizás 17 años. Y es él el que se atreve a bajar al campo de batalla. Y es él a quien Dios ha ungido para sustituir a Saúl por rey. Y es él al que Dios le da la gracia de ir y sin espada, sin lanza y sin armadura, se enfrente a un gigante que tiene lanza, espada y jabalina y escudo. ¿Y qué tomó como arma David? Una honda. ¿Qué es una honda? Es una especie de resortera que se gira y lanza la piedra. Y él toma del arroyo unas piedrecillas y con eso sale a enfrentarse al gigante. Ese día Israel necesitaba un valiente que saliera a enfrentarse contra el gigante. Y ese valiente ese día fue David. El rey necesitaba un valiente, el ejército necesitaba un valiente, el pueblo necesitaba un valiente, pero el Señor necesitaba un hombre que le creyera a él. Y ese hombre que le creyó a Dios se llamó David. Y ese David, en ese momento muy joven, enfrenta al gigante, usted conoce la historia, y lo vence. Y antes de vencerlo, él dice, no es tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y en este día quiero que usted entienda algo. Ese David jovencito llegaría a ser rey, como Dios dijo. Pero también los años pasarían y se haría un hombre adulto. Ya siendo un hombre adulto, pasó a ser un hombre maduro. Y como todo reino, seguían habiendo batallas y situaciones. Y ahí llegamos a este pasaje de 2 de Samuel 21, versículo 15, donde ya él es rey, ya él tiene años de ser rey, ha peleado muchas batallas, las ha ganado, el Señor le ha dado la victoria. Y dice el versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y su siervo con él. Fíjese que los mismos enemigos de los tiempos de Goliat habían pasado décadas y todavía seguían en enemistad. Y dice, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Ya David era un hombre adulto, maduro, casi anciano, y dice que se cansó. Estaba cansado de la batalla. Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, todavía había gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Fíjese que David había matado al gigante Goliat décadas atrás, pero ahora se levantó otro gigante nuevo. Y este nuevo gigante ya David no lo podía enfrentar porque estaba viejo y cansado. Y en ese momento entonces se levantó Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, dice en su ayuda. Tú necesitas ayuda, yo necesito ayuda. Todos necesitamos en un momento de nuestra vida que alguien nos ayude, porque no fuimos diseñados para vivir solos. Fuimos diseñados para vivir en familia, para vivir aún nuestra fe como familia de la fe, para apoyarnos como hijos e hijas de Dios, entendiendo que tenemos un mismo Padre. Y dice que este gigante trató de matar a David, y dice el versículo 17, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ellos le dijeron, de aquí en adelante tú como rey eres más importante allá en la montaña mirando la batalla y dirigiéndola que en el medio del campo de batalla. Los tiempos de salir David a enfrentar al Goliat habían pasado. Ya él tenía los valientes de David, estaban los siervos, estaban nuevos guerreros, generales, gente que Dios había enviado y había capacitado, el pueblo se había multiplicado, y ahora estaban estos valientes y estos hombres jóvenes con ímpetus, formados y preparados
a la sombra de David, pero ahora brillaban con la luz del Señor, con la gracia, la valentía de su juventud, de ser el ejército de Dios, de ser el ejército de Israel, de ser los que enfrentaban a los enemigos de Israel. Y en ese momento ellos le dijeron: tú eres más necesario, o en el palacio o en la montaña dirigiendo la batalla, no aquí enfrentando al gigante. Ya tú mataste a tus gigantes, tú no tienes que salir otra vez a matar a los gigantes. Ya no es tu tiempo de matar gigantes, ya lo hiciste, ya venciste. Ahora hay unos jóvenes que son los que tienen que salir a matar a esos gigantes. Y ahí vemos cómo David fue ayudado, pero también el pueblo a quien David servía, su pueblo, su reino, el reino de Dios, el ejército de Dios, David con amor, con valentía seguía luchando. Pero fueron los mismos valientes de David que entendieron que tenían que cuidar a David. Ellos le dicen: antes de que la lámpara se apague. Es decir, ellos no necesitaban que David pereciera ante un gigante cualquiera, porque era más importante su dirección, su consejo, la gracia de Dios que había sobre él, lo que él podía enseñarles y dirigirles, que él salir él mismo a matar el gigante. Hay un momento, y esto debería de ocurrir en las familias y en muchos momentos, donde la gente pueda comprender que todos nos necesitamos, pero también usted necesita. Y ese es el punto en esta mañana. Tú vas a necesitar un día que oren por ti. Tú vas a necesitar un día que la oración que Dios va a escuchar por ti es una oración profética. Hay gigantes que tú no vas a poder derribar, pero Dios va a enviar quien los derribe por ti. Hay sabiduría que tú no tienes, pero en la casa de Dios la vas a encontrar. Hay un día que tú no tienes fuerza ni para orar, sin embargo el Señor va a poner gente que ore por ti y por tu causa. Hay un día que usted no tiene la autoridad para reprender un demonio, una enfermedad, una crisis, pero el Señor ha puesto esa gracia. En 1 Corintios 12 nos habla de los dones del Espíritu, y uno de los dones tiene que ver con sanidades. Hay personas que oran por sanidad y Dios les responde. Igualmente está el don de la sabiduría. Igualmente hay otros dones que están ahí para enseñar, para guiar, para redarguir, y todos vamos a necesitar de esos dones. Pero necesitamos ocuparnos también de que los que portan esos dones también sean ayudados. Muchas veces nos volvemos egoístas y queremos ayuda, pero no ayudar. Queremos recibir, pero no dar. Queremos que nos sirvan, pero no servir. Eso hay que pensarlo y entenderlo como pueblo de Dios. La Biblia dice: primero la familia de la fe. Muchos en este tiempo de cuarentena se han olvidado de la familia de la fe. Pero usted sabe qué, si algo o alguien quiere Dios ver levantado, es la familia de la fe. Y algo que puede hacer que esta crisis termine antes de lo que usted espera es la oración unánime de aquellos que Dios le ha dado el don de la fe, de los que Dios ha llamado con el don de profecía, de los que Dios ha llamado a orar con el don de sanidad. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de estas cosas y cada uno se está acordando solamente de hacer la fila en el banco, la fila en el supermercado, y nos olvidamos de la casa de Dios, nos olvidamos de la familia de la fe. A David le dijeron sus siervos, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó entonces en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres, en plural, es decir, el ejército, le dijo de David, le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Es decir, no te vamos a exponer a este riesgo. No vamos a exponer la lámpara de Jehová a que sea vencida o destruido o matado por un gigante, porque un gigante ya lo mataba cualquiera del ejército de David. Uno de sus valientes mataba gigantes, porque David demostró el día que mató a Goliat que los gigantes podían ser vencidos. Y ese mismo David seguía teniendo la gracia, la sabiduría de componer salmos, de hacer oraciones, de comunicarse con el Señor a través de su adoración y su alabanza.
de traer la gracia de Dios. Y por eso ellos hablan: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Cada uno tiene posiciones, talentos, dones diferentes. Pero hay gente que Dios usa para tareas que bendicen a muchos. Y eso es importante entenderlo también. El egoísmo de este tiempo trae una ceguera de sabiduría, una ceguera que no nos permite ver que muchas veces necesitamos ayuda. Y muchas veces necesitamos ser ayudados. Pero también se nos olvida que muchas personas en la Biblia recibieron ayuda y bendición a través de lo que otro oró, otro Dios lo usó, otro el Señor utilizó para bendecir. Por último, para concluir, quiero leerte una enseñanza de Jesús. Y esta enseñanza de Jesús habla del buen samaritano. La Biblia habla de honrar, de bendecir. Y en este tiempo la gente entiende que la honra y el bendecir solo es a Dios. Y que usted se levanta, canta un salmo al Señor y ya usted honró a Dios. Dios es digno de la suprema alabanza y adoración de su pueblo. Todos los días, todo el día. Pero hay que entender que como familia de fe, el Señor nos une. Y Él nos une a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese cuerpo de Cristo no es un edificio solamente. Somos un conjunto de personas que Dios ha unido. Y dice la palabra en Lucas 10, en el versículo 25, y está titulado La parábola del buen samaritano, que usted la conoce. Pero hoy creo que este sábado te va a bendecir y te va a edificar. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí están los dos mandamientos básicos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y dice el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Te hago una observación. Habla de los 2 mandamientos básicos: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El prójimo, según vemos en esta enseñanza de Jesús, pudiera ser cualquier persona. Pero la Biblia nos habla de la familia de la fe. Lo que hace esa familia de la fe más que un prójimo. ¿Entendió eso? La familia de la fe es más que tu prójimo. Son tu prójimo, pero son más que tu prójimo, porque adicionalmente a ser el prójimo, que el prójimo en este pasaje, si usted lo lee con detenimiento, es cualquier extraño, cualquier desconocido a quien usted le pueda hacer un bien, un favor, usted pueda ayudar, usted le pueda dar un pan. Ese es el prójimo, cualquier persona. Pero tu familia de la fe son los que son parte del mismo cuerpo de Cristo del que tú eres parte. Esos son carne de tu carne y son salvados por la misma sangre que tú.
Porque hay prójimos que ni siquiera serán salvos o ni siquiera son creyentes, pero Dios se agradará de tu misericordia. Pero la familia de la fe es algo más que un prójimo. Igualmente la Biblia habla de que el que bendice a un profeta recibe bendición de profeta. Ahí te habla también de que hay algo más. Igualmente habla de que aquel que dé un vaso de agua fría a uno de mis pequeñitos. Igualmente habla en otra porción acerca de los que son sus ovejas, sus corderos y los que son las cabras. Un prójimo puede ser una cabra, que es uno de los que está en el mundo, es uno de los que no va a salvarse, no cree en Dios, no va a creer y no se va a salvar. No vamos a juzgar, no sabemos quiénes son, no le ponga nombre, pero los hay, los cabritos. Pero están las ovejas. ¿Cuánto más si tenemos que tener misericordia con el prójimo? Deberíamos tenerlo con la familia de la fe y deberíamos tenerlo con los que son ovejas del mismo rebaño del buen pastor que es tu pastor, que es Jesucristo. ¿Entendió? Ten misericordia si quieres misericordia. Ama, bendice, cuida, pero acuérdate de tu familia de la fe. Y acuérdate que nos necesitamos. Todos nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Y necesitamos a Dios. Y Dios muchas veces se va a manifestar a través de la misericordia que va a ejercer por medio a uno de sus escogidos o de sus siervos. Acuérdese que la vara que se levantó para abrir el mar rojo, para que pasaran los más de 600,000 personas que venían, fue la vara que había sido dada a Moisés y el brazo levantado era el de Moisés. Acuérdese que quien da la palabra para que cuando un guisado que estaban haciendo los hijos de los profetas, alguien fue y puso algo que era venenoso, la palabra que sana esa olla y quita esa muerte y había gran hambre, es la palabra que da el profeta. Hay un día que usted va a necesitar algo que no le va a poder dar el prójimo. Hay familias que son prójimos, pero no toda la familia es familia de la fe. Y hay prójimos que podrán llegar a ser familia, pero no siempre será así. En esta mañana me despido, concluyo orando y pidiéndole a Dios que te dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona, bendice a cada hermano y hermana que ha escuchado este mensaje, que le edifique, le bendiga y que nos recuerde, Señor, que nos necesitamos y que por encima de todas las cosas te necesitamos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.